Bueno, gente, hoy me ha provocado reaccionar a una película. Tenía ganas como de escribirle a ChatGPT que me diera la recomendación de una película para poder ver con qué nos sale. A ver qué tan buen gusto tiene ChatGPT y si nos recomienda algo bueno. Pero no sabría, sinceramente, no sé qué preguntarle. O sea, no, como qué género, si de miedo, de risa. A mí me gusta mucho la ciencia ficción. Creo que vamos a irnos con la ciencia ficción para ver qué nos trae. Sea una excelente película. Vamos a ver con qué nos sale. Perfecto, entiendo lo que buscas, una película de ciencia ficción que sea impactante con temática espacial o de ovnis. Ideal para reaccionar en YouTube, es decir, que tengas momentos épicos, tensión, giros y escenas visualmente potentes que atrapen a la audiencia. Exactamente, eso es lo que estaba buscando. Mi recomendación personal, si solo pudiera elegir una, sería Arrival, La Llegada, los intentos con la comunicación con los extraterrestres y la revelación final para ser oro puro en YouTube. That's right, bro. I like that. O sea, me voy a ir con Arrival, me llamó la atención, creo que me convenció. Vamos a ver qué tal su gusto. Tú sabes, Seti Show. Yo solía pensar que este era el comienzo de tu historia. La memoria es algo extraño. No funciona como yo creía. Estamos atados al tiempo, a su orden. Ok. Vuelve conmigo. Vuelve conmigo. De pueblo. Traigo mis cosquillarmas y las voy a usar. Cosquillarmas. ¿Quieres que te persiga? Más vale que corras. Creo que así lo voy a decir a mi hija. ¡Te odio! Ya creció. La adolescencia. Y ese fue el fin. ¿Qué pasó? Tenía cáncer. Vuelve conmigo. Vuelve conmigo. Ya empezamos triste. Ahora ya no sé si sigo creyendo en principios y finales. Hay días que definen tu historia más allá de tu vida. Como el día en que llegaron. Buenos días. ¿Dónde está todo el mundo? Ok, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar sobre el portugués y por qué suena tan diferente de las demás lenguas romance. La historia del portugués comienza en el Reino de Galicia. En la Edad Media, donde el idioma Realmente me se pregunto consideraba cómo un sería la oficio del humanidad arte. comportándose ante algo así, ante algo desconocido. ¿Algo que quieras compartir? Doctora Vance, ¿puede poner el noticiario, por favor? Estamos justo en el lugar donde la policía acaba de acordonar toda la zona. Como podrán ver, nos hemos acercado hasta donde ha sido posible, pero por desgracia los accesos a Montana están completamente restringidos. Al parecer, el objeto aterrizó hace 45 minutos justo al norte de la I-94. Estamos esperando que nos confirmen si es un vehículo experimental o... un momento.
aterrizado en cerca de 8 ubicaciones alrededor del mundo. Ok, son for... ¿Sí? ¿Está listo? Estamos viendo imágenes en Hokkaido. Esto es algo a nivel mundial. Está ocurriendo en este preciso momento. Todo está pasando muy rápido y todavía no tenemos respuesta. Pero ya estamos contactando a varios hospitales. Ok. Para hacerlo de esa manera no son nada Ya amigables. pueden retirarse. Ya me imagino que serían hostiles. Ocho ubicaciones del mundo. Yo siento que ella está muy tranquila para lo que acaban de decirle. Por ahora solo pedimos su cooperación mientras las autoridades están estudiando el objeto. ¿Quiere decir que no es nuestro? ¿Al menos saben si es de la Tierra? Seguimos reuniendo información y coordinando con otros países. No somos los únicos con algo así en la puerta de su casa. Si es una especie de primer contacto pacífico, ¿por qué enviar 12? ¿Por qué no solo uno? 12, ok. No fueron 8, 12. Es lo que acabo de decir. Si fuera solo uno, fuera de manera pacífica, pero 12 ya es algo. Sí, ya sé. También lo vi. Ajá. Es algo para dar miedo, de la verdad. No lo sé, mamá. Veo las mismas noticias que tú. Mamá, por favor no veas ese canal. ¿Cuántas veces tengo que decirte que esa gente es idiota? Me encanta mucho la vista de su casa. Ok, exacto, así que... yo sí, ya sabes, más o menos igual. Mamá, estoy bien. Sí, luego te llamo. Bye. Más o menos 8 horas después del aterrizaje, aún no hay señales de lo que podría llamarse un primer contacto. La extraña nave de Montana... No muestran la nave. Quiero ver la nave. El ejército ruso se movilizó después de ver dos naves en su espacio aéreo, una en Siberia y la otra cerca de la costa del Mar Negro. Suspendidos sobre el océano. Hasta ahora hay 12 objetos no identificados repartidos por todo el mundo. No hay una lógica clara que explique su ubicación, ni señales de que... Hay uno en América Latina. Amigo, cuidado. La posibilidad de que sí sean naves de algún tipo. Podrían no estar tripuladas. Como sea, tenemos protocolos para este tipo de situaciones. Y en... Porque está tan tranquila. Me pone mal su tranquilidad, sinceramente. Aunque bueno, ella es sola, ya no tiene hijas, ya no tiene una pareja. Pero aún así tiene a su mamá y está de lo más tranquila. Acontecimientos del martes, el presidente Yo no sé quién esperaba ella encontrar ahí. desplegando unos 5.000 miembros de la Guardia Civil al estado de Montana, obligando a muchos proveedores de equipo para cacería y armas de fuego a cerrar sus puertas al público. Ya han transcurrido 48 horas y todavía no 2 hay días. noticias de los 12 objetos no identificados. Y el público espera que tengamos las respuestas. Coronel G.T. Weber. Nunca nos presentaron, pero hace 2 años tradujo del persa para la inteligencia del ejército. Fue muy eficiente con esos videos de insurgentes. Y ustedes también lo fueron con ellos. La van a utilizar para modo de comunicarse. Ocupa el primer lugar. Para un modo de comunicarse. De todas las ¿Será que ya recibieron un mensaje? Y le quedan otros 2 años. En la SSBI aún tiene acceso a información confidencial. Por eso estoy en su oficina y no en Berkeley. Ok. Necesito que traduzca algo para mí. Si recibieron algo ya. ¿Por qué están aquí? ¿Pueden entender lo que decimos?
Ya lo escuchó. Dígame qué opina. Son los... Sí. Ahora sí te dio miedo. ¿Cuántos son? ¿Cuántos qué? Los que hablan. ¿Cuántos están hablando? 2. Suponiendo que no hablaran al mismo tiempo. ¿Y estás seguro de que tienen voces? ¿Cómo se plantearía esta traducción? ¿Escucha palabras? ¿Frases? Es que yo no lo sé. Yo no escuché nada de eso. ¿Y qué puede decirme? Solo le diré que es imposible traducir un archivo de audio. Tendría que estar ahí, presente, interactuando con ellos. No necesito eso. Con la traducción del persa. No lo necesité porque conocía la lengua, pero esto es... Desconocido. Sé lo que pretende. Pues dígame lo que pretendo. No la llevaré a Montana. No quiero que se convierta en un centro turístico para el personal de alta seguridad. Solo le digo lo que necesito para este trabajo. Eso no es negociable. Si salgo de aquí, ya no regresaré. Buen día. En esta película se trajeron buenos actores. Entonces sí pinta que va a ser algo muy bueno. Mencionó Berkeley, seguro irá con Danvers ahora. Es posible. Antes de aceptarlo, pregúntele cómo se dice guerra en sánscrito y su traducción. Le está diciendo, ese no te va a servir. Rusia y China dialogaron hoy en las Naciones Unidas sobre un acuerdo para compartir descubrimientos semanal de la historia. La vinieron a buscar. Buenos días. ¿Qué tal, coronel? Parece que el otro no supo traducir. Deseo de más vacas. Empaque sus cosas. Bien, debe 20 minutos. Despegamos en 10. Doctora Marx, por aquí, por favor. Bueno, hasta ahora me ha conectado. Sí ha hecho que me conecte bastante. Tanto por los sonidos y cómo va la trama. No han mostrado mucho, pero sí me tiene conectado. Jeremy. Bueno, ya podemos estar tranquilos, ya tenemos un Avenger en la situación. No hay problema. Por favor. No escuché lo que dijiste. La lengua es el pilar de la civilización, es lo que mantiene unidas a las personas. Es la primera arma que se saca en un conflicto. Ois, él es Ian Donnelly. Ois Banks, Ian Donnelly. Qué buen saludo. Sí, bueno, tú lo escribiste. Sí. Tiene la voz de Bellamy de los de 100. Los deslumbras con cosas básicas. Sí, y me gusta, aunque sea falso. Es falso. Bueno, es que el pilar de la civilización no es la lengua, es la ciencia. Ian es físico teórico de los Álamos. Me reportará a mí, pero trabajará con él en la carcasa. Así es como llaman al ovni. La prioridad. ¿Qué es lo que Carcasa. quieren? ¿De dónde vienen? Y después de eso, ¿cómo llegaron aquí? ¿Pueden viajar más rápido que la velocidad de la luz? Bueno, aquí tengo una lista de preguntas. Yo también. Empezando con una serie de saludos con diferentes secuencias ¿Por qué binarias. no les hablamos en vez de agobiarlos con problemas matemáticos? Es por eso que vienen los dos. Yo voy a servir el café. Yo voy a servir el café. Café con alienígenas. Yo sirvo el café mientras hablamos. Lo que no entiendo es cómo tienen a dos. Cómo están hablando con dos. Si entraron a la nave o ellos están comunicándose por la radio. Nada más.
Ah, bueno, sí, creo que nada más se escucharon 2 en la grabación. Sí, señor. Sigan al capitán hasta la enfermería. El procedimiento les llevará muy poco. Luego empezaremos. Estoy muy seguro que si eso pasara aquí, lo primero que haríamos es atacar. Tengo la certeza que es así. Teléfonos celulares. Teléfonos. Señor, aquí están. Lois Banks, Ian Donnelly. ¿Cuándo fue la última vez que comieron? Fue anoche. Igual. ¿Y la última vez que hicieron algo estresante? ¿Esto cuenta? ¿A quién fue que sacaron en camilla? No todo el mundo puede procesar este tipo de experiencias. Tomaré una muestra de sangre y les pondré una inyección de anticuerpos que los protegerá de varias amenazas bacterianas. Firmen esto, por favor. Descúbranse el brazo. ¿A qué se estará haciendo referencia? ¿Fóbico? ¿No? ¿Están tomando algún medicamento? ¿Alergias? ¿O embarazo? No. La vacuna es bastante potente y tiene algunos efectos secundarios, náuseas, mareos, jaquecas o zumbido de oídos persistente. De la nada van sacando unas vacunas que te van inyectando sin saber si va a funcionar, si funciona o no, si tiene sentido ante eso que tienen al frente. Exactamente a los 112 minutos con 19 segundos, la gravedad empieza a cambiar y nos saca de la habitación. Y dime, ¿le han encontrado alguna explicación científica? ¿O lo hacen por ellos? Creemos que es por nosotros. Parece que el aire no circula en la cámara, así que después de unas 2 horas se acaba el oxígeno. No lleva 18 horas bombear aire fresco en una habitación. La atmósfera. ¿Disculpa? Si su atmósfera es diferente a la de la Tierra, seguro les llevaría horas reajustar el nivel de O2 y presión para nosotros cada vez que abren la puerta. ¿Quieres decir que podrían asfixiarnos si quisieran? El agente David Harper, de la CIA. Ahora los llevaré a sus estaciones. Está difícil. Recuerden, necesitamos respuestas lo antes posible. ¿Qué quieren? ¿De dónde vienen? ¿Por qué están aquí? Esa es la prioridad. Soldados, él es el doctor Ian Donnelly. Dirigirá este equipo. Díganme, ¿ellos han respondido a algo? ¿Formas, patrones, números, Fibonacci? No sabemos lo que dicen cuando responden a hola, así que sin adelantarse. No hemos avanzado nada. ¿Qué han determinado? Apenas estamos empezando. Buenos días. Ella es la doctora Louise Banks. Dirigirá este equipo. Hola. Doctora Banks. Hola. Es un La placer doctora Banks conocerla. tomará el lugar del doctor Walker. Doctora Banky, es un gusto verla. Aviso de 15 minutos. ¿Alguna vez ha buceado? ¿A qué nivel de radiación nos expondremos? Mínimo, esto es por seguridad. Y tendremos contacto físico con los no. Soy la única a la que le cuesta decir alienígenas. Hay un muro, como de vidrio, no habrá contacto. ¿Y qué aspecto tiene? Ah, pero ya lo vieron. Deprisa. ¿Qué aspecto tiene? Pronto lo verán deprisa. Me encanta todo esto, pero daría mucho miedo. Cada 18 horas se abre la puerta de abajo. Por ahí entraremos. 2, 1. La pregunta es de qué material está hecho esa nave. Podría fácilmente uno confundirse con un cometa o una simple roca en el espacio, pero viendo el tamaño es ahí donde se complica la cuestión. Oxígeno en 20.3%. No se detectan contaminantes. Signos normales. No se detecta actividad alguna. Cambio. Gravedad .97.
La gravedad es totalmente diferente, ¿verdad? Ahora no hay gravedad. Sigan adelante. Perdemos tiempo. ¿Listos? ¿Listos? Adelante. Cóndor iré primero con el capitán Mark. Cambio. Intensidad de la señal 75%. Cambio. Adentro. Gravedad estable en la antesala. Cambio. Ok, hay gravedad, pero muy poca. Pueden proceder. Preparados. Ok, tráiganlos. ¿Cómo se siente? Ese efecto visual se ve bien. Se ve genial. Hágalo, vamos. Doctor Donnelly, ¿se encuentra bien? Doctor Donnelly, ¿todo bien? Doctor Donnelly, ¿se encuentra bien? ¿Qué pasó, amigo? Es que tiene más conocimiento de gravedad y todo eso, ¿no supiste usarla a tu favor? Ahora bajaremos. Y usted hará su trabajo. Ok. Todos adelante. Equipo Alfa ya está en posición. ¿El equipo está en posición? Nos movemos. Eso me parece interesante. Yo siempre he dicho por qué si hay otro tipo de vida tendrían que tener las mismas reglas que nosotros tenemos para poder vivir, para poder movernos. Esto sí me pareció interesante de la película, que lo hicieran de esa manera, ese efecto visual. Yo lo que me pregunto es cuántos son. Una nave tan grande y cuántos son en cada nave. Los sonidos son muy geniales. Doctora Banks. Doctora Banks. Calma. Puede ingresar. No se pudo comunicar mínimo. No pudo comunicarse. Espérenme un minuto. Mantenga su cabeza abajo y estire los brazos cuando yo le diga. Oh, sí. ¿Es de despedida? Lo hizo mejor que el último. Signo de consuelo. Tiene hasta las 2 a.m. para que piense en algo más. ¿Y luego qué pasará? Adentro de nuevo.
Ese golpe. Sigue propagándose la violencia en todo el país después de los 12 aterrizajes. El presidente declaró un toque de queda obligatorio después de que la Guardia Nacional fue incapaz de contener una tercera noche de saqueos en toda la nación. Es de esperarse. Es de esperarse que todo colapse. Que todo caiga. 12 grupos de 12 deben seguir al Cordero. Sí. ¿Hay nueva información? Sí, estuvimos reproduciendo sus sonidos. ¿Algún resultado? Pues nos envían audio de vuelta de una fuente desconocida. ¿Audios de qué? Partes de conversación de la habitación, frases aleatorias. En realidad, no hay nada. Pero la pregunta es, o sea, si nosotros no podemos hablar el idioma de ellos, ellos sí entenderán lo que le estamos hablando. Ellos sí entenderían lo que estamos hablando, ¿no? ¿Para qué es eso? Apoyo visual. Jamás podré repetir sus palabras si es que lo son. Tal vez tengan una especie de lenguaje escrito o una base para comunicación visual. Ok, ya vámonos. Soy humana. Soy humana. No dijeron nada. ¿Esto para qué llevan ese pájaro? Parece una mano. ¿Están viendo eso? Sí, señor. Se transmite a la base. Luis, esto es increíble. Humana. Humano. Se me erizaron los pelos. No quiero quitarle mérito a su éxito ahí adentro, pero doctora Banks, creo que es el enfoque indicado. Enseñarles a hablar, leer, les llevará mucho tiempo. Se equivoca. Será rápido. Una inteligencia. Tengo que explicárselo a un grupo de hombres, cuya primera y última pregunta es cómo lo usarán en nuestra contra. Así que tendrá que darme algo más. De eso hay que tener mucho cuidado, la verdad. Canguro. En 1770, el barco del capitán James Cook encalló en las costas de Australia. Él llevó a un grupo de marineros y se toparon con los aborígenes. Y un marinero disparó a los animales que saltaban y llevaban a sus bebés en una bolsa. Entonces preguntó qué eran y los aborígenes dijeron Canguros. ¿A dónde quiere llegar? Después se enteraron de que la palabra canguro significa no entiendo. Entonces,
Necesito esto para no malinterpretar nada ahí adentro o esto nos llevará 10 veces más. Eso les venderé ahora. Pero debe presentar sus palabras de vocabulario antes de volver a entrar. Claro. Ah, ok. Con los aborígenes. Una raza más avanzada. Casi los elimina. Eso sí es verdad también. Qué buena historia. Gracias. No es verdad. Pero confirma mi teoría. Ay, eso no lo esperaba. Hasta yo me la creí. Ok, el problema fue que ella no dijo lo que iba a decir. Creemos que logramos reproducir secuencias de números primos como respuesta. Eso ya es un avance. Felicidades, hablan como pericos. Es mucho más que eso, payaso engreído, ¿no lo ves? Parece que no comprende nuestra álgebra, pero al hablar de patrones complejos, sí los entiende. Eso no tiene mucha lógica. ¿O la tiene? El gobierno de China anunció que tomará medidas drásticas para enfrentar las recientes... El problema es que no todo el mundo tiene nuestra política de apertura con los alienígenas. ¿Conocen al general Shang? Está reuniendo tropas en Shanghái. Si él hace algo, al menos otras 4 naciones lo siguen. ¿Oís? Hoy quiero avances. ¿Ya tiene su lista de vocabulario? Así es. Me gusta el hecho de que se está la película basando no tanto en la violencia, sino en el hecho de cómo comunicarnos con ellos. Sí, para aprender sus nombres si es que tienen nombres e introducir pronombres después. Estas son palabras de primaria. Comer, caminar. Ayúdeme a entender. Necesitas una base para poder formar. No, lo de arriba no. ¿Cuál es su propósito en la Tierra? A esto es a lo que quieren llegar, ¿no? Esa es la pregunta. Ok, y primero hay que asegurarnos de que entiendan lo que es una pregunta, ¿sí? La naturaleza de una petición de información que requiere respuesta. Luego, tenemos que aclarar la diferencia entre la tercera persona del singular y la segunda del plural, porque no queremos saber por qué un alienígena está aquí, queremos saber por qué aterrizaron. Con propósito tenemos que conferir intención. Tenemos que averiguar si toman decisiones conscientes o si su motivación es tan instintiva que no entienden preguntas que empiezan con por qué. Y lo más importante, debemos tener suficiente vocabulario con ellos para entender su respuesta. Entendido. Crear una base para poder... Solo Sígala. no le agregue nada. Sigue temblando. ¿Será que ellos sí son hostiles y a decir verdad no atacan por cuestiones de no saber contra qué se están enfrentando también o algo así? Luis. Yo soy Luis. Volvió a ser la misma figura. No lo sé, creo que otra vez es el símbolo de humano, solo que tiene un rizo al final. Tal vez indique interrogación, no lo sé. Doctora Banks, ¿por qué no pasa a la siguiente palabra? Es imposible poder seguir una línea, lo que vas a decir o hacer cuando es algo impredecible. ¿Qué ocurre? Ian, estoy bien. ¿Estás loca? Necesitan verme. ¿Y está bien? Riesgo de contaminación. Necesitan verme. Doctora Banks. Se aproxima la
La van a querer sacar del programa. Bueno, la puse en el lugar que... Uy, eso sí me daría miedo, la verdad. Ujú. O asco, creo que por sus tentáculos y cosas así. Pero ¿por qué no puso la mano en el mismo lugar que ella? ¿No ven? Bueno, sí ven porque... Lois. Yo soy Lois. Ian, ¿quieres presentarte? Ian. Lois. De algo me moriré, ¿no? Señor, Donnelly también se está quitando el traje. ¿Permiso para abordar? Sigan con la sesión. Bueno, no creo que vayan a despedir a los dos. Ian, Lois. Tú. ¿Quiénes son? Porque me parece una mano de algo más grande. O algo así. Ok, eso es diferente. Creo que son sus nombres. Tienen nombres. ¿y cómo los llamaremos? No lo sé. ¿Qué tal Abbott y Costello? ¿Sí? Sí, me gusta. Me gusta. Te van a llevar un regaño. La radiación. ¿Está viendo algo? Lo sé. Agotada. Imagino que no tengo que decirle que está poniéndose en riesgo. Lo sé. Señales de intoxicación por radiación. Esperaremos las pruebas de sangre. Por ahora le pondré otra vacuna. Sí. Cero radiación. Tampoco detectamos otra cosa, pero aún así le pondré un cóctel potente. Es la primera vez que hacemos un avance importante. Bien. Nos arriesgaremos. Oye, cielo. Cielo. No, no te preocupes, ¿ok? Solo cálmate. Solo cálmate. Oye, eso no va a pasar. No te preocupes. Atención a todo el personal de lingüística y ciencia. Deben respetar el toque de queda general, a menos que un superior expresamente autorice la extensión de su jornada de trabajo. Estarán recibiendo alimentos durante toda la... Debe ser una locura poder entender, o sea,
buscar la manera de entender un idioma que no conoce, una manera de comunicarse que no conoce. Porque ella está teniendo visiones. Un gusano. Ondas. Estas son algunas de las muchas cosas que ignoramos de los heptápedos. Del griego, de siete patas, de siete patas, heptápedos. ¿Quiénes son? Intentar responder esto de forma significativa se dificulta por el hecho de que, fuera de verlos o de escucharlos, los heptápedos no dejan ninguna huella. La composición química de su nave es desconocida. No emite desechos, ni gas, ni radiación. Suponiendo que las carcasas se comuniquen entre sí, lo hacen sin ser detectadas. El aire entre las carcasas no se altera con emisiones sónicas, ni con la luz. ¿Son científicos o turistas? Si son científicos, parece que no hacen muchas preguntas. ¿Por qué aterrizaron en esos lugares? Los expertos más respetados del mundo no tienen idea. La teoría más viable es que eligieron lugares en la Tierra con la menor incidencia de relámpagos. Pero hay excepciones. Pero la teoría que tiene más peso es que Sheena Easton tuvo éxito con alguna canción en estos lugares en los 80, así que no tenemos idea. ¿Cómo se comunican? Aquí es donde Louise nos pone en vergüenza. El primer avance fue descubrir que no existe alguna relación entre lo que un heptápedo dice y lo que un heptápedo escribe. Lo está imitando. A diferencia de los idiomas humanos escritos, su escritura es semasiográfica. Expresa significado, no representa sonidos. Tal vez piensen que nuestra forma de escribir es una oportunidad desperdiciada, que ignora un segundo canal de comunicación. Ya están descifrando cada palabra, ¿Cómo escriben los heptápedos? Porque a diferencia cada imagen ya la están descifrando con una palabra. Como sus naves o sus cuerpos, su lenguaje escrito no va hacia adelante o hacia atrás. Los lingüistas lo llaman ortografía no lineal. Lo que genera esta pregunta, ¿es así como piensan? Imaginen que quisieran escribir una oración con las dos manos empezando de cada lado. Tendrían que saber todas las palabras que van a utilizar, así como el espacio que ocuparán. Un heptápedo puede escribir una oración compleja en 2 segundos sin ningún esfuerzo. A nosotros nos llevó un mes crear la respuesta más sencilla. ¿Qué sigue? Expandir el vocabulario. Louise cree que puede llevarnos otro mes para llegar a eso. Aunque creo que un mes es un gran avance para lo que llevan. O sea, la verdad. Pero ellos ahí ubicados todo ese tiempo sin hacer nada, solamente comunicándose, es lo extraño. Weber te está buscando. Sí, porque te imaginas que me oculto aquí. Ven, sube. Ven. Le estoy huyendo. Sí, es una linda vista. Lejos del ruido. Justo ahora estaba pensando en ti. Le das un enfoque matemático al lenguaje, lo sabías, ¿verdad? Tomaré eso como un cumplido. Sí, pues lo es. Y veo cómo evades esas trampas de comunicación que ni siquiera sabía que existían. ¿Qué? ¿Qué dijo? Creo que por eso soy soltero. Créeme, se puede entender de comunicación y aún así terminar soltero.
Tiene toda la razón. Siento que todo lo que está pasando ahí dentro depende de nosotros dos. Sí, y eso es bueno, ¿no? Tú y yo. ¿Has visto a los bufones que trabajan con nosotros? Me alegra que estés tú. Venezuela, como siempre. Night Kingdom. Oh, El riesgo de contaminación biológica es un factor importante en Montana. Nos estamos durmiendo en nuestros laureles. ¿Saben a lo que me refiero? Sé que lo saben. Lo más prudente que podríamos hacer ahora ¿atacar? es mostrarles la fuerza que tenemos. Estoy hablando de un verdadero cañonazo. Quiero escuchar tu opinión, invitado número 1. Estás al ni aire. siquiera saben el material que usan esas naves para saber si la pueden penetrar. Como para decir que cuando la ignorancia es grande, Dios mío. Planeta. Está teniendo visión. Mira cómo se le ven sus pupilas. Sería como la Tierra es un planeta. ¿Quieres ver mi proyecto para la clase? Sí, Teresita. Está teniendo una visión con la hija. Vamos a hacer un programa de televisión. Si tuviéramos uno. ¿Y quiénes son esas personas? Papá y tú. El programa es Mamá y Papá hablan con animales. Tu idea me encanta. Ok. ¿Sabes? Es normal que estés triste de que Lo papá sé. y yo... No lo estoy. Porque los dos te amamos mucho. Lo sé. Es una caricatura. No es real. Tiene unos ojos bonitos la niña. Sí, estoy bien. No sé si sea algo que pueda explicar. ¿Cuándo la revisó el doctor Kettler? Me siento bien. Necesito aire. Estoy... Parece que su hija le va a dar la respuesta. ¿Cómo te sientes? Necesito dormir, pero estoy bien. Sí. Oye, estaba leyendo que sobre la idea de que si te sumerges en un nuevo idioma puedes recablear tu cerebro. Sí, la hipótesis de Sapir-Whorf. Es la teoría que... Es la teoría que dice que el idioma que hablas determina cómo piensas y... Sí, afecta cómo ves las cosas. Tengo una duda. ¿Estás soñando en su lengua? He tenido varios sueños, pero No en su lengua. no creo que eso me descalifique para hacer este trabajo. No solo sueño, parece que está teniendo visiones. Pero veo que, o sea, no tienen ojos, no tienen... ¿Logró dormir? No. ¿Sabe mandarín? Está cambiando. ¿Cuántos idiomas sabe ella? Eso no lo han dicho. La voz que va a escuchar le pertenece al jefe militar chino, el general Shang. Ya. En pantalla.
Aquí tenemos a la persona con quien está hablando, si de algo le sirve. Regrésalo. Alto. Dice que los 12 están ofreciendo tecnología avanzada. Regrésalo más. Para. Nuestros científicos intentan descifrar los juegos. Con juegos, no sé a qué se refiere. Algo sobre una ventaja. Palos, honor y flores. Yo no lo sé, es todo. Qué difícil sería comunicarse con alguien que no entiende y hablar de armas o cosas así. Vaya a interpretar que... Es el mismo palo. Palo, honor, flores. Coronel, esos son juegos de fichas del Mahjong. ¿Acaso están usando un juego para conversar con los septápedos? Tal vez. ¿Por qué? Digamos que les enseño ajedrez en vez de un idioma. Todas las conversaciones serían una partida, las ideas se expresarían a través de la oposición. La victoria, la derrota del problema. Eso está mal. Lo único que le diera fuera un martillo. Todo sería un clavo. Todo sería un clavo. Tenemos que hacer la pregunta crucial. ¿Listos o no? Listos o no. Sí, ese es el problema de tantas personas involucradas. O sea, cada quien va a actuar por sí solo, por lo que cree conveniente, pero es lo que decía ahorita, o sea, hablar de guerra o hablar de intercambio de armas o algo por el estilo con alguien que no sabe lo que estás hablando, se puede volver un malentendido. El propósito de los septápedos. El propósito de los septápedos, Tierra, ¿cuál es tu propósito? Ok, ahí está. Imagínate que coloca un símbolo mal y le dice, ¿quieren ir a la guerra? Iremos a la guerra. ¿Qué está diciendo? Ofrece el arma. Usted vio lo que escribieron. Usaron una palabra que no entienden del todo. ¡Ya basta! ¿Lo oís? No sabemos si ellos entienden la diferencia entre una herramienta y un arma. Nuestro idioma y cultura son caóticos y a veces una cosa significa otra. Creo que es posible que ellos quieran que nosotros les ofrezcamos algo y no al revés. Que iniciemos un intercambio. ¿Y cómo aclarar sus intenciones basados en esas palabras? Volviendo a entrar. Hay que regresar de inmediato para aclarar esto. ¿Por qué es más complicado? ¿Por qué es más complicado que eso? Coronel, el secretario de Defensa quiere hablar con usted. Hay que ocultar la información hasta que la interpretemos. No compartirla con nuestros enemigos. Hay que considerar la idea de que los visitantes nos impulsan a pelear entre nosotros hasta que una sola facción prevalezca. Sí, pero no hay evidencia. Claro que la hay. Solo toma un libro de historia. Los británicos con India, los alemanes con Ruanda. Incluso le pusieron nombre en Hungría. Sí. ¿Por qué querrán intercambiar armas? Hay algo que no hay algo que se está malentendiendo. Y creo que ella lo sabe. ¿Qué pasó? Rusia. Saltaron las alarmas global. ¿Nada? ¿Qué fue lo que dijeron? China y Rusia se aislaron, no están hablando con nadie. Lo que pasó en su última sesión los asustó.
Sí, señor. Sí. Tenemos órdenes de hacer lo mismo. Ellos son nuestros aliados. Rápido, cierra comunicaciones. Hazlo. Recibimos un mensaje de alerta. ¡Maldita sea! Necesitamos hablar entre nosotros. ¿Quiere hablar con ellos? Entonces averigua qué es esto. Comunicaciones de inmediato. La base está fuera de línea. Todos los sistemas. No hay confirmación, están fuera de línea. Pero ¿por qué dejar de comunicarse? Jamás hemos retomado una sesión. Lois, confía en mí, sí. Tenemos tiempo, solo tenemos que apresurarnos. Usar armas. Este es el mensaje alienígena que aparentemente impulsó al gobierno chino a retirar a sus científicos de la misión internacional. En declaración, el general Shang dijo: China no confía en los alienígenas que quieren dividirnos. La humanidad debe ser protegida. China solicitó una reunión extraordinaria en la ONU. Alfa 19, aquí Cóndor, cambio. Usar arma. Pusieron un C4. Y ellos no lo saben. Solo tenemos que hacer una pregunta. La sesión terminó, no pueden volver, es peligroso. Solo serán 5 minutos, tranquilos. Déjalo ir. Hola, Abbott. ¿Por qué pondrían un C4? ¿Cómo nombraremos a esto? ¿La sesión 37? No, la 36, segunda parte. ¿Por qué están solos? Intentamos contactar al capitán Marks. La escolta no responde, señor. ¿Por qué no? Envía seguridad. Ofrecer arma. Signo de interrogación. ¿Nos estarán ofreciendo algo? Tecnología, aparato, método. Sí, es una palabra diferente. Este segmento tiene más trazos. Tecnología. Ahora. ¿Qué hace? Estén alerta para evitar bajas. Le está avisando. No quieren que... Le está avisando de la explosión. Abbott quiere que escriba en la división. ¿Y puedes hacerlo? No lo sé. No puedo con las dos manos. Oh, para que ella escriba con el pensamiento. Oh, que me volvió erizado.
Granada. Explosión. ¿Qué es eso? No. Lo sacó antes de que explotara. Pero supo deducir el tiempo. Sufrió una contusión. Ok, ese militar puso esa bomba sin autorización. Ah. ¿Cómo está ella? Igual que usted, ¿está bien? ¿Quién hizo esto? Unos soldados que ven mucha televisión. ¿Y eso qué es? Tranquila, tranquila. La base ya no es segura. Nos preparamos para evacuar. ¿Dónde está ella? Weber vino a buscarla hace 10 minutos. Pero no se fue hasta que vio que usted estaba bien. Todos están trabajando para determinar lo que le dieron allá dentro. ¿Se interrumpió con la explosión? Aparentemente no. ¿Es importante? Todavía no lo sé. Necesito reunir a mi equipo y al equipo de Lois para que todos trabajen en esto. No podemos irnos. Qué bueno que despertó. Tenemos que volver para explicarles que esto no fue nuestra culpa. Hay que decirles, tenemos que... Lo que pasó ahí fue un ataque. Habrá que esperar. Hay órdenes de prepararnos contra represalias. Tal vez tengamos que evacuar. Sería una equivocación. Mientras ellos se queden, hay que quedarnos. ¿O qué van a hacer? Pues ellos no se irán. Porque esto se siente peor. China está a la ofensiva. Están posicionándose para hacer volar la nave alienígena en pedazos. Si eso pasa, no podemos esperar a que ellos respondan, así que prepárense. Fuerza Aérea e Infantería están avisadas. Sí, señor. Ultimátum de China, la primera potencia mundial en declararle la guerra a los... Van a poner una bomba nuclear. Después del fracaso de las charlas diplomáticas en las Naciones Unidas, China confirmó que sus expertos lingüísticos emitieron esta noche un ultimátum en Shanghái. En una declaración, Van a poner una Hiroshima. el presidente del Ejército de Liberación Popular dijo que los alienígenas tienen 24 horas para abandonar el territorio chino o serán destruidos. E invitó a los demás líderes mundiales a unirse a China y asumir la misma posición. Con una enorme acumulación de fuerzas en sus territorios, se cree que Pakistán, Rusia y Sudán están a punto de seguir el ejemplo de China. Esto nos llevará años. ¿Qué es este término? Ma. Ma. Hija. ¿Cómo se dice? Creo que es un término técnico o algo así. Es cuando haces un trato y las dos partes obtienen algo. Compromiso. No. Es como en una competencia, pero ambas partes acaban felices. Todos ganan. Y algo más cientificoso. Cientificoso. Se llama tu padre.
Gracias. Bueno, por lo que vemos, no son hostiles y están buscando un trato. Es hora de que abras la botella que tienes oculta. ¿Será que ellos le están mostrando los sueños? Es que la botella que tienes oculta. Descifraste algo, ¿verdad? Sí, ven aquí. Mira esta sección. Parece que está hablando del tiempo. Su símbolo del tiempo aparece en todo. ¿Qué es esto? ¿La fórmula para viajar a la velocidad de la luz? ¿Quién sabe? Hay muchas lagunas, nada completo. Entonces se me ocurrió. Ven. Justo aquí. No te concentres en los unos. Mira los ceros. ¿Cuánto de esto es información? ¿Cuánto de esto es espacio vacío? Entonces lo medí. .0833 recurrente. Tal vez lo prefieras como una fracción. Pero. Un doceavo. Lo que están diciendo aquí con esto es que es uno de 12. Somos parte de un entero. O uno de 12 concursantes por el premio. ¿Por qué tengo que hablar con él? Trabajamos juntos. Tenemos que hablar con los demás lugares. Hay que ayudarlos con lo que obtuvieron de los septáperos. Solo por si lo olvidó ya no hay comunicación. China amenazó con destruir su carcasa. Estamos Pero solos. esto dice que todas las piezas Y yo le digo que a nadie le importa. Hace 2 horas sacamos este audio de un canal seguro en Rusia. Uno de sus científicos transmitía en tiempo real. En su última sesión, el alienígena dijo, no hay tiempo. Muchos se convierten en uno. Siento que nos han dado armas a todos. Si alguien recibe esto, por favor. Sí, bueno, pues. Hay muchas formas de interpretar lo que dijo. No necesito un intérprete para saber lo que significa. Rusia ejecutó a uno de sus propios expertos para proteger sus secretos. Muchos se convierten en uno, y si es su forma de decir, podría requerir ensamblaje. ¿Por qué darnos esto en fragmentos? ¿Por qué no entregarlo todo? ¿Qué mejor forma de obligarnos a trabajar juntos? Y aunque estuviera de acuerdo, ¿cómo logrará que todos los demás cooperen y revelen sus datos? Ofrecer los nuestros a cambio. ¿Sí? ¿Un trueque? Es un juego de suma no nula. Un juego de suma no nula. Exacto. Sí. Gracias. Nueve zonas de aterrizaje cancelaron comunicaciones. La única forma de llegar a ellos es ir físicamente y gritar en la frontera como ya lo hacemos, pero no será suficiente. Debe haber una forma de hacerles llegar el mensaje. Tal vez a nuestros aliados, pero a estas alturas es demasiado tarde. Lo que necesitamos es hacer que las demás naciones se conecten antes de que una provoque una guerra mundial. Y no tenemos forma de llegar a ellas. Pero esta estructura es diferente. Sí la hay. Está arriba de nosotros. Eso resultará problemático. El Pentágono cree que nuestra carcasa atacará. Seguro dará la orden de que evacuemos dentro de 1 hora. No son nuestros enemigos. No han actuado de forma agresiva contra nosotros. Tal vez esta sea su forma de ser agresivos. Esa no es la cuestión. ¿Y cuál es la cuestión? ¿Cómo los vamos a llevar a la nave si está a 800 metros de altura? Ya no queda nada por hacer. Todo está en manos de nuestros superiores. Todo lo tiene que llevar a la violencia. Si no entienden algo, violencia. Si no quieren algo, violencia. Oh, le mando un transporte. ¿Y qué cree que está haciendo? Qué miedo. Dios, no. Ay, Dios.
La va a dormir, la va a dejar sin oxígeno. No hay gravedad. Ah, ok, ahora está el lado donde estaban ellos. Ahora sí está dentro de la nave prácticamente. Ok, si tienen cuerpo. Lo siento. Murió. Murió por la explosión. Necesito que envíes un mensaje a las otras zonas. ¿Tienes arma? Usar armas. No te entiendo. ¿Cuál es su propósito aquí? Ayudar a la humanidad. En 3 años. Nosotros ayudar a la humanidad. ¿Cómo pueden saber el futuro? En 3 años ayudaremos a la humanidad, ok. Por cuestión del tiempo. Yo no lo entiendo. Los mensajes del ¿Quién es tiempo. esa niña? Pueden ver el... Yo no lo entiendo. ¿Quién es esa niña? ¿Cómo así? El programa es Mamá y Papá hablan con animales. Luis está viendo el futuro. ¡Oh! Es tiempo de abrir armas, de abrir las armas, de sacar las armas. Ella no estaba soñando. Yo pensé que estaba soñando con la hija, pero en realidad estaba viendo era el futuro. Sí, me ha erizado la piel esto. Pero creo que son sus sonidos.
entenderlo, pero es algo muy Ya no grande. importa ahora. Tenemos órdenes de evacuar. ¿Por qué? Rusia y Sudán siguen el ejemplo de China. No entiendo por qué yo... Ayúdame, mamá. Luis, Ay, no. Mamá. Lo siento, mi amor. Algo va a pasar en la Tierra que ellos necesitan ¿Qué día es hoy? ¿Lo sabes, hermosa? ayudar a la humanidad. ¿Domingo? ¿Domingo qué? ¿Vas a dejarme como lo hizo papá? Estoy confundido. Papá no te dejó. Lo verás este fin de semana. Es que ya no me mira como me miraba. Es por mi culpa. Le dije algo que aún no estaba listo para escuchar. ¡Au! Aunque no lo creas, Ella tuvo el hijo con... Ella tuvo el hijo con Ian. Ian. y no sé explicarlo, solo lo sé. Y cuando se lo dije, él se molestó mucho. Dijo que cometí una equivocación. ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Le va a dar... Tiene que ver con una enfermedad muy rara Le va a dar cáncer. que es imparable. Así como tú lo eres. Cuando nadas, con tu poesía en las cosas increíbles que compartes con el mundo. Yo soy imparable. ¿Por qué no deducí cuando lo mandó a que le preguntara al padre sobre términos científicos? Luis. Luis. Ahora sé por qué mi esposo me abandonó. Mi esposo me abandonó. Estuviste casada. Sube. Salgamos de aquí. Me confunden, me confunden. Quiero entender si es lo que yo estoy tratando. ¿Qué está por pasar? ¿Por qué me llamo Hannah? Bueno, tu nombre es muy especial porque es un palíndromo. Se lee igual al derecho y al revés. Muy bien, necesito que me des una mano, por favor. Como mi apellido, Salas. Vengan a esas personas atrás. Oye. Oye, ya terminamos. Nos llevaremos esto. Traduciendo los rápidos. Sé leerlo. Sé lo que dice. No es un arma, es un regalo. El arma es un lenguaje. Nos lo dieron todo. ¿Entienden lo que significa? Y aprenderemos octávio si sobrevivimos. Al aprenderlo cuando se entiende a fondo, se empieza a percibir el tiempo como lo hacen ellos. Y es posible ver lo que pasará. Pero el tiempo no es igual con ellos. No es lineal. Nos esforzamos, pero no fue suficiente. El capitán nos ayudará. Vamos a despegar en 5 minutos. Ian, Luis, fue un honor trabajar con ustedes. El tiempo no es lineal con ellos.
Me tiene confundido el futuro, el pasado, lo que era real, lo que no era real. Eso me tiene confundido. Por lo que logro entender, ella estaba viendo el futuro. Es un placer. General Shan, el placer es mío, de verdad. Su presidente dijo que es un honor tenerme en la celebración. Sí. Pero le confieso algo. Es un honor para mí tenerte. La razón por la que estoy aquí es para Conocerla. conocerla en persona. A mí me halaga, gracias. Hace 18 meses hizo algo muy impresionante. Algo Un mes y medio. ni siquiera mi superior ha logrado. ¿Y qué logré? Me hizo cambiar de opinión. Gracias a usted existe esta unión. Y todo porque usted me llamó a mi número privado. Y está mostrando todo lo que debería hacer para que... No tengo su número privado. Ahora lo tiene. No puedo decirle que sé cómo funciona su mente, pero me parecía que era muy importante que viera eso. Yo lo llamé, ¿verdad? Sí, lo hizo. Bien, es hora de apagar el sistema. Señor, hay una línea satelital llamando a China. Realmente quiero saber yo también cómo funciona su mente. Cómo está funcionando su mente, porque no logro comprender. ¿Qué teléfono es? Es su teléfono, señor. Registren toda la base. Averigüen quién tiene ese teléfono. Y tú anota esas coordenadas. Sí, señor. ¿Y qué le digo? ¿Qué le digo? Creo que jamás olvidaré lo que dijo. Repitió lo que dijo mi esposa en su lecho de muerte. Encontramos el origen de la llamada. Está en la cámara. Espero instrucciones. Convenciendo a alguien. Consígueme 20 segundos. No tenemos tiempo para eso. No, confía en mí. Dame 20 segundos. ¿Confías en mí? Dime, ¿confías en mí? Doctora Banks, suelte el teléfono o dispararemos. ¡Suéltalo ya! Sí. ¡Perdónenos! Doctora, está cometiendo traición. ¡Suéltelo! Listo. Ya terminé. Conferencia de prensa que China se retirará. China declaró que toda la inteligencia que recibió será compartida de inmediato con las demás zonas de aterrizaje. Estoy erizado y no. Que lentamente se está armando. Se fueron.
comienza tu historia. El día en que se marcharon. ¿Estás bien? A pesar de conocer el viaje y saber cómo terminará, lo celebro. Y le doy la bienvenida a cada momento. Qué feo saber que va a morir, ¿no? No. ¿Estás bien? Muy bien. ¿Estás bien? Papá te rodará encima. No. Pero me pregunto, ¿ella le habrá dicho? ¿Le dijo? ¿O todavía no le ha dicho cómo terminará? Si pudieras ver toda tu vida de principio a fin, ¿cambiarías algo? Tal vez diría lo que siento más a menudo, no lo sé. Diría lo que siento más a menudo. Con la cabeza inclinada hacia las estrellas. ¿Sabes qué fue lo que me sorprendió más? No fue conocerlos a ellos. Fue conocerte a ti. Fue conocerte a ti. Ay. Imagínate estar en ese momento de decidir si continúas con eso o no. Wow, gente. Esta película, para ser sincero, no la considero solo extraterrestre. No. En realidad, me identifico que se trata de nosotros mismos. Me dejó pensando mucho en lo complejo que es el tiempo, en cómo nuestras decisiones y emociones pueden cambiar todo lo que somos, lo increíble. No sabría decirlo o describirlo, pero lo increíble es que detrás de esas naves y de ese misterio, el verdadero mensaje que yo entiendo como tal es sobre la comunicación, la empatía y el valor de cada instante en nuestra vida. O sea, cuando digo el valor de cada instante en nuestra vida, más con referente a cómo hacen la historia de ella y con referente a su hija. Eso me dejó sin palabras. Eso fue algo que no esperaba. Pensé que era algo que ya había pasado. Y cómo seguir tu vida incluso después de saber cómo va a proceder. Es una locura.
Sinceramente me voló la mente como no tienen idea. Creo que Arrival es una de las películas que no solo entretiene, sino que te deja con más preguntas que respuestas. Pero me encantó. Y ahora quiero saber, la verdad quiero saber de ustedes qué habrían hecho si tuvieran el poder de ver su futuro. Como Luis, ¿aceptarían todo, incluso el dolor, o lo cambiarían, o no continuarían con lo que saben que va a pasar? Pensé que me iba a tropezar con una película bastante a lo que estoy acostumbrado a ver de extraterrestre, de guerra, de todo eso, pero esta película se fue a otro nivel. Me encantó, creo que ChatGPT tiene unos muy buenos gustos. Fue una muy buena recomendación. Les soy sincero, pensé por un momento que la película no nos iba a llevar a nada, y aunque me haya dejado muchas más preguntas, estoy muy satisfecho con el final. Me encantó. Me encantó. La verdad me encantó. Así que mi gente, si les gustó esta reacción, no les olviden suscribirse, no les olviden dejar su like, compartir, porque vienen más películas brutales como esta. No sé si voy a seguir preguntando a la ChatGPT o a la inteligencia artificial para que nos ayude a seguir encontrando más. Si tú tienes alguna de esas recomendaciones que me puedas hacer, así que te invito a hacerlo sin ningún problema. Alguna película que quieras que veamos,